Este programa es presentado por Itaú. Muy buenas noches. Hoy estamos en nuestro programa después de una semana donde tal vez uno de los hechos más importantes ha sido un comunicado que sacó la Comisión Técnica Tributaria, donde relataba una serie de principios sobre lo que debería introducirse de reforma en el ámbito tributario en el Paraguay. Esto obviamente generó en los diferentes agentes económicos una serie de reacciones. La principal reacción fue: ¿por qué tenemos que pagar más si es que en este país se gasta mal? Que el Estado gaste bien, y cuando el Estado gaste bien estaríamos dispuestos a aportar más. Esta fue la reacción de sectores empresariales y de otros sectores económicos en general. Hoy está con nosotros Benigno López, ministro de Hacienda en la actualidad, para hablar de estos temas, para hablar de qué significa gastar bien, qué significa un presupuesto equilibrado. Buenas noches, Benigno, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Manuel, un gusto estar en tu programa. Bueno, y vamos directamente al tema del que hablamos. ¿Dónde se gasta mal en el Estado paraguayo? Y yo creo que es transversal, ¿verdad? Se gasta mal se gasta mal, la primera pregunta, sí, ¿verdad? Yo estoy convencido que se gasta mal. Se gasta mal en la estructura salarial. La estructura salarial no genera los incentivos adecuados. Y entonces vos no tenés las capacidades necesarias para gestionar bien tu presupuesto. ¿Qué quiere decir incentivos adecuados? ¿Te pagan aunque no trabajes? Te pagan donde no trabajen, te pagan bien donde no deberían pagar tan bien, y te pagan mal donde deberían pagar mejor. ¿Dónde, por ejemplo, te pagan bien y dónde Yo mal? creo que si hacemos en términos futbolísticos media tabla para abajo, en el sector público se gana hasta 2 veces más que en el sector privado. Lo que para mí está mal, ¿verdad? Porque el sector privado es el que financia el funcionamiento del Estado. Y esa es la cantidad inmensa de personas que están dentro del sector público. Un ejemplo. Sí. Un chofer del Ministerio de Hacienda gana 7 millones de guaraníes, mientras que un chofer del sector privado gana posiblemente un poco más del mínimo. Y cuestiones como esa, ¿verdad? Cuestiones como esas se dan en todo el sector público, y sin embargo donde está la gestión no se gana de acuerdo a la responsabilidad que uno asume, ¿verdad? Los cargos, yo diría excluir los cargos políticos, los cargos de los ministros, las autoridades, las cabezas, pero vos necesitas tener una plana dirigencial bien motivada y bien compenetrada y capacitada. ¿Cuánto es tu sueldo? Mi sueldo es 22 millones de guaraníes más gasto de representación 25 aproximadamente. ¿Cuánto es el presupuesto público de manejar? Y alrededor de 13 mil millones de dólares. O sea, ganás un poco menos de 5 mil dólares para manejar posiblemente el presupuesto más grande que hay en la República del Paraguay. Y sí, esas son las cuestiones. Pues yo no quiero hablar del sueldo del ministro. Yo me centraría porque al final uno viene por compromiso afectivos, por necesidad de continuar y terminar una carrera. Yo no quiero entrar en el tema del ministro porque es un tema... Pero entremos en el tema de la gente que hace funcionar el ministerio, los viceministros, los directores. Ellos no ganan un salario acorde a la responsabilidad que llevan. ¿Cuánto gana el viceministro de Gana Economía? 18. Gana 18, sí, más gasto de representación, sí, 21. Por ahí, ¿verdad? Y el viceministro de Administración Financiera y los viceministros de los demás entes también, ¿verdad? Hay mucha responsabilidad en Ni para curarte gente. El estrés no te da. Para nada no te da, pero es lo que está, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos gastamos bien, no nos ponemos como Estado un deber de decir, bueno, ¿cómo vamos a retribuir a nuestros funcionarios? Es difícil conseguir gente bajo estos esquemas. Es difícil conseguir gente y más difícil es retenerlas, ¿verdad? O sea, hay gente capacitada que en la medida que tengan oportunidades se van, y se genera un incentivo también complicado porque hay una carrera entre instituciones, ¿verdad? Por el tema de que en algunos lugares pueden ganar un poco mejor, se van comisionando gente muy valiosa a otras entidades, sobre todo a las descentralizadas, y genera un golpe importante. La suerte en Hacienda es que hay recambio, ¿verdad? O sea, hay gente que puede El toque es irse a Itaipú o a BNF o a... Y esa es la práctica que está dándose, pero tampoco podemos retener a la gente que tiene la posibilidad de ganar mejor.
Esas son posibilidades que se dan en algunas épocas de la vida. Si van a ganar mejor, mi política es permitir que se vayan, entendiendo que tenemos gente que puede reemplazar, ¿verdad? Entonces, ahí se gasta, yo creo que se gasta mal ahí y se gasta mucho. Yo creo que se gasta mal en los procesos de compra. Tenemos procesos de compra muy ineficientes todavía. Tenemos procesos de compra que como La 2051 no sirve, ¿quiere decir eso? No, yo no creo que es un problema de la ley, es un problema de la gestión en las entidades, ¿verdad? Es un problema de gestión más que de ley. Vos podés hacer una gestión mucho mejor con la misma ley que tenés. Seguramente yo cambiaría... Pero tu experiencia en IPS era que te costaba comprar medicamentos por las restricciones que te ponía la 2051. Más bien a mí me costaba comprar medicamentos por las restricciones que ponían los oferentes a la hora de discutir los pliegos. Ahí está el problema que teníamos en IPS. Un pliego en IPS para la compra de un determinado medicamento, de determinado insumo, podía durar años en la discusión con respecto a qué íbamos a exigir en el pliego, qué tipo de calidad iba a tener que tener el producto a la hora de ofertarnos. Y entonces estaba la pelea siempre entre los medicamentos llamados de alguna manera los originales y los genéricos, ¿verdad? Entonces, o cuando empezamos a mirar de una manera diferente, equipar los hospitales. IPS hizo una inversión importante en infraestructura y falta ahora completar con el equipamiento. Y entonces si íbamos a seguir comprando los equipos como se hizo históricamente o si vamos a alquilar los servicios, ¿verdad? Yo soy fanático de que comprar los equipos nos genera problemas porque no tenés la capacidad de mantenerlos. Entonces, si comprando los servicios, el servicio de obligación del oferente y vos tenés... Es casi como las rutas. Tenemos rutas que están reventadas porque nunca se le han hecho mantenimiento. Y así, y cuando vos tenés una situación como la que teníamos nosotros, no muy diferente a la que tiene hoy el Ministerio de Salud, de que estaba todo parado, de que había deudas impagas en la industria, que las obras de infraestructura estaban todas paradas, lo primero que se corta siempre es el mantenimiento. Entonces, no es un problema de la ley, no es un problema de la Dirección General de Contrataciones, es un problema de la gestión. Compramos mal, no compramos de manera unificada. Si comprábamos, hablando del tema de salud, salud pública IPS, seguramente vamos a beneficiarnos de mejores precios. Si tenemos un equipo de logística para hacer llegar los medicamentos al interior, seguramente sería mejor. Si tuviéramos tecnología, sería mucho mejor. Si pudiéramos darle trazabilidad a lo que se compra también. Y eso ocurre en todas las entidades, ¿verdad? No es solamente en IPS ni en el Ministerio de Salud, sino los procesos de compra no son lo suficientemente eficientes como para generar los ahorros necesarios. Y ahí se complica por el tema de que como pagamos mal y pagamos tarde, yo asumo que los costos financieros de la demora, del retraso, del costo de reposición, están todos incluidos en el precio de la licitación. O sea, hay que hacer mucho todavía ahí. Y hay que ver también cómo, cómo todo esto ocurre dentro de un lugar donde está relativamente controlado, como es la administración central, el Estado en la descentralizada, y cómo ocurre esto en lugares donde no hay tanto control como es el interior, como son las gobernaciones o las intendencias, que habría que ver cómo compran y cómo también gestionan su presupuesto. Yo creo que hay un serio problema de gestión que tenemos y de falta de coordinación. A veces hacemos la misma cosa todos, ¿verdad? Y gastamos no de una manera eficiente. Yo comparto la crítica que vos dijiste. Yo creo que antes de hablar de mayores impuestos, deberíamos mejorar mucho la calidad del gasto, y te agradezco una vez más que hayas aceptado la invitación que te hacemos para que te incorpores a la comisión que va a analizar el gasto público de tal manera a presentar propuestas importantes a la hora de poder tocar lo tan importante de ayudarnos al Estado a gastar mejor que el dinero de todos. Te digo otro tema, Sí. las transferencias a entidades descentralizadas, el famoso Ruro 800. Te voy a contar una anécdota que creo que a mí me ocurrió cuando estaban en el puesto que ahora tenés vos, que no lo extraño en lo más mínimo, y que creo que fue una cuestión muy interesante. Se presenta la ley de FONACIE, y la ley de FONACIE distribuye básicamente las compensaciones que se hacen recibidas por la cesión de energía de Itaipú. Es decir, por ponerlo en lenguaje más común, la plata que recibimos por venderle energía a Brasil. Ese dinero se decidió distribuirlo en un fondo para la excelencia en la educación, un fondo de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la ley tenía un artículo de disposiciones transitorias. En aquel momento, el Estado paraguayo ya había percibido, después del famoso acuerdo Lula-Lugo, había percibido ya
más o menos unos 190 millones de dólares. Ya había acumulados en caja, no se podían gastar porque no había normativa para gastar. Y sale disposiciones transitorias, dice pago rubro 800 con todos los detalles, los puntos y las comas, pago a frutos y hortícolas, a productores de frutos y hortícolas. Esto ya venía desde el Parlamento. Esto se ejecuta desde el Ministerio de Agricultura. Y en el Ministerio de Agricultura este dinero terminó siendo un robo generalizado, ¿verdad? Hay acusaciones, hay juicios por este tema, una serie de cosas, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura reparte plata a Miscapi y Ari, por ejemplo, hoy. ¿Verdad? Hemos visto varias mises, ahí no hay una sola, o sea, no se enojen las mises tampoco porque no reciben dinero, porque ya recibirán seguramente. Este pago, la descentralización del Estado le ha costado carísimo al Paraguay. Y mira, hay temas Los rubros de royalties también van. Sí. Hay temas que analizar ahí porque hay como intereses contrapuestos. Yo soy un convencido que nosotros somos un Estado unitario, no un Estado federal. Y las descentralizaciones tienen que ser bajo ciertas normas de control y tienen que ser de acuerdo a las políticas del Estado, no a la política de cada región, sino a la política del Estado fortaleciéndose sus políticas públicas, ¿verdad? Yo tuve la semana pasada mi primer encuentro con los gobernadores, pero cada uno de ellos reclama un presupuesto importante a la hora de cumplir con sus fines, con su promesa electoral y con el funcionamiento del Estado. Y ahí también vemos que muchas de las cosas que ellos hacen, también hace la administración central y también se genera una falta de coordinación a la hora de gastar. O sea, yo creo que la descentralización, si no está bien hecha, si no tiene reglas claras, es un costo más que una inversión y vamos a terminar gastando todo el dinero sin hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y los gastos de transferencia al sector privado? ¿Como las ONG? No, por ejemplo, estos pagos que se hicieron a las mises ahora desde el Ministerio de Agricultura. Y hay que investigar eso. A mí me suena muy raro que se pague una MIS cuando tenemos tantas otras necesidades, ¿verdad? Claro, a mí siempre es una necesidad tal vez secundaria, ¿verdad? Entonces, mejor nos entramos ahí. Yo creo, no, lo que creo es que tenemos organismos que distribuyen dinero a través del rubro 800 Sí. y que donde se generan gastos que al final del día resultan en eventos de corrupción, que resultan en problemas que son muy serios para Y que el Estado sobre todo paraguayo. son ineficientes, no sirven para nada. O sea, sería muy lindo ayudar a una campaña de una MIS como el ejemplo que estaba diciendo, pero tenemos otras necesidades más importantes que esas. Recursos escasos y necesidad ilimitada. Así mismo, ese es el día a día, vos viviste, yo lo estoy viviendo, todos nuestros amigos que estuvieron por ahí lo vivieron. Ese es el día a día del Ministerio de Hacienda, repartir las necesidades porque los recursos financieros para hacer frente a todo lo que uno quiere y pretende no alcanzan. Y no alcanza por un número importante de razones. La más dura de todas es que todavía gastamos mal y tenemos, hasta que nos hagamos un examen, hasta nos sumamos un compromiso con respecto al gasto, ¿verdad? No vamos a poder convencerle a ustedes, los contribuyentes, de que hagan un aporte adicional y vamos a sufrir las consecuencias porque los recursos no dan. O sea, nosotros hicimos un análisis con el equipo de Hacienda, un equipo realmente, no me canso de decir, gente muy valiosa que hay ahí, ¿verdad? Y si vamos a hacer caso a todos los pedidos que tenemos, el presupuesto tiene que ser 1.500 millones de dólares más. ¿Y de dónde sacaremos esos 1.500 millones? No hay ninguna explicación. Y ahí seguramente van a faltar otros 1.500, Sí, ¿verdad? entonces nunca va a ser Necesidades son suficiente. ilimitadas. Necesidades son ilimitadas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un compromiso y ahí yo quisiera que vos me ayudes en lo que puedas y la sociedad también en cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal que puede ser un corsé importante porque es lo que nos diferencia a la región en muchas otras cosas, pero cumplir eso es importante. Y no podemos tener aumentos salariales sin recursos suficientes. No podemos tener aumentos salariales, ampliaciones presupuestarias sin informes de Hacienda que digan cómo se va a financiar. No podemos crear falsa expectativa a la gente que bien o mal está esperando un aumento o una mayor contratación, pero los fondos al día de mañana no existen, ¿verdad? Y se va perforando y se va haciendo una responsabilidad, una cuestión generalizada de que podemos nomás cambiar la ley de responsabilidad fiscal porque una ley modifica la otra.
¿verdad? Y entonces ¿Eso es cierto o no es cierto? Para mí no es cierto, para mí es un concepto jurídico equivocado, ¿verdad? La ley de responsabilidad es el marco normativo. Vos sos para abogado cumplir. administrativista Sí. especializado en temas del Estado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si vos querés tocar los límites que están ahí o las disposiciones que están ahí, tenés que hacer primero modificando la ley y después sacando leyes complementarias. No que una ley le modifica a esa como creen. Pues una creencia generalizada hasta en el proceso administrativo. Yo tengo siempre discusiones jurídicas cuando hablamos de una resolución, reglamento. No, tu resolución ya modificó el reglamento anterior. No es así. En ese caso, mi resolución sobre un determinado caso violó el reglamento anterior que decía otra cosa. Lo mismo ocurre acá. Cuando sacamos una ley sin tocar la ley de responsabilidad fiscal, estamos violando esa ley. Estamos mandando un mensaje errado a la gente. Ahora, por ejemplo, el presupuesto 2019 se fue con un incremento de salario del 6% promedio, que es violatorio de la ley Sí, de responsabilidad fiscal. pero eso se justifica con los acuerdos que tuvo el Estado paraguayo el año pasado con respecto a incrementos en el rubro de salud, salarios en salud, un 8% de aumento, y salarios en educación, un 16% de aumento, ¿verdad? Que en la media da un porcentaje como el que vos decís, ¿verdad? Y esos son compromisos que se asumieron y que como Estado uno los debe cumplir. Estamos tratando de que se cumpla también la contraparte de eso. En educación la contraparte de eso es mayor preparación, mayor capacitación y evaluación de los docentes y que se verifique ese aumento en los docentes en aula. El problema fue que se hizo masivo para todos los funcionarios del Ministerio de Educación y eso genera de lo que tenemos para el año que viene, de los recursos adicionales que se piensan que van a existir a través de las recaudaciones, que son 260 millones de dólares más para el año que viene, 100 van a educación y 50 van a salud exclusivamente en salario, ¿verdad? Y contame una cosa, cuando vos decís, vamos a subir, tenemos que subir esta herencia que tenés del gobierno anterior, siempre uno hereda cosas de los gobiernos anteriores. Ese acuerdo es un acuerdo violatorio de la ley de responsabilidad fiscal. Y en mi opinión sí, pero algunas explicaciones dan, y que yo estoy buscando los argumentos también, de que lo que se está haciendo es equiparar a un salario mínimo docente, ¿verdad? O sea, entonces se entiende ¿Cuánto que... es el salario mínimo Y docente? supuestamente hay que llegar a 3 millones por turno. ¿Y por qué el salario mínimo es 3 millones en un turno y el salario de una persona común es 2.115.000? Porque yo entiendo que la filosofía atrás de eso es que el docente es el que tiene que educar a nuestros chicos, ¿verdad? Entonces tienen una capacitación mayor, tienen algún compromiso. Hay que buscar las explicaciones. Todavía no tengo todas las respuestas de lo que pasa en Hacienda, ¿verdad? Pero por ahí va la filosofía detrás del salario docente, un salario que le permita una vida digna, por decirlo de una manera, en atención a la atención que tiene que hacer con los chicos. Y si no subís el salario, te hacen una huelga, básicamente. Te paran, ellos tienen la fortaleza de poder parar el funcionamiento de la educación, ¿verdad? Y esa gente que debería educarle a nuestros niños al final decide no educarle en un momento dado para defender un salario que es superior al salario mínimo. Vamos al corte y después seguimos hablando con Benigno López, ministro de Hacienda. Seguimos esta noche con una discusión sobre el tema del gasto en el sector público con el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Benigno, un tema que también es importante, creo yo, en todo esto es el tema del déficit. Sí. Cuando hablo del tema del déficit, creo que es importante por el hecho de lo que estamos viendo que le pasa a nuestros vecinos. Sí. Básicamente lo que tenemos es un origen de problemas en este tema del déficit fiscal. Sí. Y lo quiero decir de manera muy sencilla y para que la gente entienda. Cuando uno tiene déficit fiscal, lo tiene que financiar. Cuando yo en mi casa gasto más de lo que gano, de alguna manera lo tengo que financiar. Normalmente lo que hace la gente es saca su tarjeta de crédito y paga con su tarjeta de crédito, patea ese pago a X meses y así sigue. En el Estado, este financiamiento se financia o a través de deuda, por un lado, de deuda, en el caso de Paraguay ha sido deuda de organismos multilaterales o deuda soberana, y en el caso de
de otros países como la Argentina, ha sido el Banco Central que le prestaba esa plata a su Ministerio de Hacienda. Obviamente esa emisión de dinero genera inflación y hoy estamos viendo lo que pasa en Argentina, donde nadie cree en la economía argentina, fundamentalmente los argentinos. Por eso está disparada al dólar. Este es un futuro de déficit fiscal. En Paraguay vimos una situación bastante peculiar en el presupuesto 2019. ¿Qué ocurrió en el presupuesto 2019? Nuestro PIB en el año 2017 era de 30.000 millones. El Banco Central venía haciendo un trabajo, cambio de año base se llama, donde de repente se descubrió que nuestro PIB en realidad era de 45.000 millones. Encontramos 15.000 millones que estaban perdidos por ahí, no sabíamos que existían. Obviamente, cuando uno mide los ratios o mide los distintos ratios contra estos valores, nos encontramos que todo es bajo. Es baja la recaudación tributaria, es baja la participación del sistema financiero dentro de la economía, es baja la deuda pública, pero el único elemento que sube es básicamente el déficit fiscal. O sea, yo con un presupuesto de 45.000 millones puedo irme a 650 millones o 660 millones de déficit. Entonces el déficit pasa el año pasado de 460 millones más o menos a un déficit proyectado, o básicamente el que se entrega para presupuesto del Ministerio de Hacienda de 660 o 670 millones. Hay una diferencia de 190 millones. Esto hace desconfiar a mucha gente. Hay que ser sincero en este tema. Hace desconfiar a mucha gente decir, cambiaron el año base para poder subir el déficit, para poder subir los impuestos, para poder gastar más en deuda. ¿Por qué en este caso del déficit en particular hay una suba que podía haberse quedado en 450 millones o 60 como fue el año pasado? Bueno, yo creo que las explicaciones son varias, ¿verdad? Primero, una aclaración. Yo no creo que el nuevo PIB sea producto de una lucubración conspiración. O una conspiración que busca convencernos de que tenemos que pagar más impuestos o de que tenemos que endeudarnos más. Yo creo que es producto de un trabajo serio que hizo el Banco Central y que publicó y que es lo que corresponde, y es más, todos vemos que la economía es más grande de la que pensamos. Es una realidad que sentimos todos los que estamos en este país. Cuando nos movemos por este país vemos que no entramos más. O sea, las mismas rutas, las mismas cosas, todo lo mismo, y la gente sigue saliendo, sigue creciendo. Mismo edificio en Asunción, creció el área agrícola. Entonces, recoge una realidad, ¿verdad? En el tema de lo que dijiste, yo te agregaría algo que no se cambia, ¿verdad? Cambiaron todos los ratios, pero seguimos teniendo los mismos ingresos, ¿verdad? Y nuestro problema del déficit es un problema, yo creo, sin ser un experto economista, es un problema de nuestros ingresos. Nuestros ingresos, por culpa de la evasión, de la informalidad, o por gastar mal, que es parte de no usar bien los ingresos, son menores a lo que debieran ser, y debemos combatir ese fenómeno. Y por otro lado, tenemos la obligación de combatir y de buscar de reducir la brecha de infraestructura. Este aumento de déficit es exclusivamente destinado a la inversión, ¿verdad? Si bien también golpea los aumentos salariales en salud y educación, que de no haberlos tenido tal vez hubiéramos tenido un techo mayor para invertir más en obras necesarias, porque el reclamo de obras y de puentes y de rutas y de hospitales incesante, ¿verdad? Los proyectos y programas que hay son múltiples y no podemos hacer todo porque no tenemos el espacio fiscal. Yo creo que fue una gran acertada, y yo creo que fuiste vos uno de los que propuso esta ley, porque es la que nos limita todo. Tenemos que cumplirla nomás. O sea, si queremos endeudarnos, no nos podemos endeudar más de lo que nos endeudamos, porque está el límite de la ley de responsabilidad fiscal. Pero ¿por qué, Benigno, podíamos haber aprovechado en este momento? A ver, una cosa, yo soy el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda que tuvo déficit en muchos años. ¿Por qué? Porque en la discusión del presupuesto del año 2012, el Parlamento decide subirle 38% los salarios a todos los funcionarios públicos. ¿Sí? ¿Vos sabés cuánto costó ese número? 800 millones de dólares. 800 millones de dólares todos los años. Todos los años. No ese año nomás. Sí. Todos los años. Desde ese momento no pudimos salir del déficit fiscal. Y se gastó todo el ahorro.
Se gastó el ahorro de 1% y se entró en un déficit de 1,5%. Sí. Gastamos 2,5% del Sí. producto, que en aquel momento era 30 millones más o menos. O sea, gastamos mucho más de lo que podíamos hacer. Ahora, no debería tener la estrategia también del Ministerio de Hacienda durante todo este tiempo de vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tengo que decir, en mi época se escribió la Ley de Responsabilidad Fiscal. No, la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuando sube Cartes, tenía media sanción y Cartes da la totalidad de la sanción, y creo que fue importante en términos Para mí es muy importante. Fue importante en términos de regular el gasto. Pero cuando llega el momento que te aprieta el cinturón, al político digo, Sí. se viola la ley sin problema. Sin problema se viola la ley. Y eso es lo que hemos visto. Y la estrategia de Hacienda ha sido: te mando un presupuesto desfinanciado en 1,5% para que no te atrevas a cambiar nada. Eso no es, esa es la estrategia. Esa ha sido la estrategia. Yo no diría eso, ¿verdad? Pero tiene sentido. O sea, acordate que nosotros encontramos el presupuesto ya a medio hacer, ¿verdad? Nosotros A 90% hecho. 90% hecho. Tuviste 15 días para tocar. Tuvimos 15 días para mirar. Y tuvimos mucho. Yo tengo que reconocer que Lea abrió todas las puertas de Hacienda en la transición. Y tuvimos también, pero no tenemos pues toda la información, sino referenciales, porque todos los órganos que estaban por ahí en algunos lugares no fue tan fluida como fue en Hacienda. Pero realmente el control la tenemos a partir del 16, ¿verdad? Y es el presupuesto que parecía que pudimos acomodar a los programas del presidente, ¿verdad? Todo el excedente que hay o el déficit que tenemos va a lo que él entendió como prioridad en su campaña, que son capital humano, mayor inversión en salud y en educación, que se trasluce en esos acuerdos que hay, que él decidió cumplirlos. Inversión, mantener el mismo nivel de inversión en obras públicas, algo en seguridad, fortalecer un poco la CEPRELAT para el desafío importante que tenemos de la evaluación de las normas de prevención del lavado de dinero el año que viene. Y ahí está centrado parte de lo que es el comienzo de un presupuesto de que nuestro compromiso va a ser ir reduciendo ese déficit en el tiempo, para combatir la evasión y la formalidad y tener un presupuesto. Difícil es tener un presupuesto sin déficit porque las necesidades de infraestructura son enormes. Y como vos decís, la tenemos que financiar de alguna manera. Y financiamos de la misma manera que se está financiando hoy, utilizando todos los instrumentos que el mercado jurídico financiero nos da, multilaterales, bonos, pensamos salir en el mercado otra vez. Vamos a tener allá una discusión si las tasas y la proyección de tasas son las esperadas o no, pero sí quisiéramos tener esa posibilidad de poder seguir financiando nuestro crecimiento. Al final del día es lo que hacemos. Pero eso es categórico, Sí. ¿verdad? El problema es que cómo paramos esta suba de gasto, que es la que nos come ese espacio fiscal. Porque acá hay una cosa que es importante también, y creo que la gente tiene que conocer este tema. En el año 2003 estábamos en default, Sí. ¿verdad? Es el momento que sube Nicanor Duarte Frutos y Dionisio Borda sube Sí. como ministro de Hacienda en su momento. La verdad es que Dionisio Borda, ¿qué es lo que dice? Vamos a hacer un acuerdo stand-by. Ese acuerdo stand-by tiene estos programas de reforma, porque ¿qué es lo que ocurría en aquel momento? Arriba del 50% de los ingresos tributarios totales se usaban para pagar deuda. En ese momento nuestro problema era la deuda. Sí. En realidad creo que fue un gran error el haber entrado en default, no se debería haber entrado, y existían los recursos y las facilidades como para no haber entrado, pero esto es harina de otro costado, como decía un famoso político paraguayo. Lo que es importante en este tema es que a partir de aquel momento la participación del servicio de la deuda en el gasto público empieza a disminuir, Sí. y lo que empieza a aumentar es la planilla salarial del Estado paraguayo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Un Estado prebendario, un Estado empleador, donde lo mejor que puede hacer es tener un amigo en el gobierno, porque ese amigo te va a dar trabajo, ¿verdad? Y esa es una realidad que es la que tenemos que cambiar, ¿verdad? Ahí entran muchas cuestiones para discutir y que deberíamos tener la madurez suficiente para hacerlo, ¿verdad? Ahí tenés, si vos mirás la composición del funcionario público, y los sindicatos más importantes son sindicatos públicos, ¿verdad? Entonces tenés contratos colectivos que son complicados,
derechos que se concedieron o que se reconocieron en su momento. O sea, yo creo que tenemos que en algún momento hablar de una nueva ley de la función pública. O por qué no, como yo suelo decir mucho, por qué el sector público tiene una ley diferente al sector privado. Si el sector privado es el que financia la vida del sector público. ¿Por qué no podemos tener todos las mismas reglas? Y que empiece a decir, como una vez, me acuerdo que en 2003, 2002, me dijiste, saquemos la ley de acá para adelante. Y yo estoy convencido, no toquemos los derechos adquiridos hacia atrás, no discutamos las cuestiones, pero tengamos un nuevo marco jurídico flexible, apropiado para el sector público de acá para adelante, y estos problemas se resolverán en el tiempo. Y veamos qué podemos hacer en un trabajo que tampoco se quiere hacer mucho en el sector público, que es un trabajo de cargo y salario. Saber qué gente tenemos que tener, qué responsabilidades tiene que tener y cuánto tiene que ganar. Ese es un desafío importante que deberíamos en algún momento como sociedad buscar toda una solución de tal manera que el gasto público en salario sea mucho más eficiente. Pero después tenemos los problemas serios de la caja fiscal. Y de las jubilaciones. Y que la caja fiscal es una jubilación, una bomba de tiempo al final del día. Y todas las decisiones... ¿Vos sabías que 40.000 maestros se jubilan durante el periodo de Marito? Sí. 40.000 maestros. Gente, Sí. por ejemplo, de 40 años, Sí. de 42 años. Estamos tratando de mitigar los riesgos y prever el costo de eso, ¿verdad? Sabemos que eso va a ocurrir. Tenemos que preocuparnos también de qué proceso de ingreso vamos a tener para reemplazar. Los maestros son fundamentales para todo un desafío que tiene el gobierno de Marito, que es la transformación de la educación. Yo creo que ahí está aquí tenemos que jugar un partido todos juntos como paraguayos, prepararle a nuestros chicos para la sociedad que viene, para los trabajos que se vienen, que no sabemos cuáles van a hacer. Y no le podemos seguir enseñando lo mismo. No podemos, deberemos seguir leyendo Sartú nosotros a lo mejor en el San José. Pero no solamente eso, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa. Hoy no necesitas maestros para enseñar. Más que 10 o 100. No siempre va a necesitar maestros. Pues te voy a decir lo que hoy se puede hacer. Y esto es obviamente de alguien que no conoce del tema educativo. Hoy, si le pones internet a todo el mundo, le puedes transmitir la mejor clase del mejor profesor de matemática de tercer grado a todos los alumnos del tercer grado. No sé quién será el mejor maestro de matemática de tercer grado. Y le transmití por internet y le das la misma clase a todos los chicos del país. Es igualdad de oportunidad al final del día. Esta es una cuestión que te ofrece la tecnología. Y lo peor de todo esto, Benigno, es que tener los recursos para hacerlo. En el Fondo para la Excelencia de la Educación está. Por eso yo digo que... Pero estamos gastando en maestros que muchos de ellos no saben sumar ni restar, pero son profesores de matemáticas de tercer grado porque son la amiga de fulano, la niñera de no sé quién. Pero yo quiero ser un poco más cauto que vos. Yo creo que hay maestros buenos. Tenés que ser más cauto que yo no tengo eso. Hay maestros buenos, tenemos que fortalecerle y capacitarle a los maestros. Los maestros no vamos a poder pasar de la noche a la mañana a ese mundo virtual que encima genera mucho miedo y mucho temor de que van a perder puestos de trabajo en el futuro, cuando nosotros sabemos que esa es la realidad. La tecnología muchas profesiones que hoy conocemos no van a existir. Y muchas cosas que estamos preparando hoy no se van a hacer más. Pero en el tema de educación, yo creo que tenemos que conseguir que los maestros sean aliados del proceso de transformación y tenemos, como vos decís, los recursos y como yo suelo decir, es una sola bala de plata. O sea, ahora, o encima perdemos la posibilidad de enseñar y capacitar a nuestros jóvenes para el futuro que se viene y nuestro bono demográfico, en vez de bono demográfico, se va a convertir en un verdadero mono demográfico para las próximas autoridades, ¿verdad? Entonces, todo está enlazado, ¿verdad? El tema de jubilaciones, no podemos seguir sacando sentencias judiciales que obligan a pagar lo mismo al activo que al pasivo. Tenemos que tener la capacidad de poder hacer comprender eso y no podemos sacar leyes que permitan también esa posibilidad, ¿verdad? Porque todo responde a una lógica financiera. Si vos no tenés los recursos o los ahorros necesarios para generar la renta por el tiempo extra que vas a vivir después que te jubilás cuando estás pasivo, alguien va a terminar pagando. ¿Verdad? Si nos tomamos las medidas hoy, yo siempre digo, y a mí me marcó mucho la crisis financiera, ¿verdad? En ese momento siempre se hablaba de por qué no se tomaban las medidas antes. Porque en vez del 95 nos pasó en el 92 y hace más barato. Y acá ocurre lo mismo en el tema de jubilaciones, ¿verdad? Perdimos una hermosa oportunidad de tener una ley, que no la tenemos ahora, y que posiblemente no la tengamos hasta que ocurra algo. Y el costo de una situación en el tema de pensiones va a ser doloroso.
si es que tenemos que entrar a discutir derechos adquiridos. Si lo hacemos hoy, probablemente con el criterio de acá para adelante, la situación se va a corregir sola, sin mucho esfuerzo. Bueno, vamos a ir un corte y seguimos en nuestro programa hoy con el ministro de Hacienda. Seguimos en el programa de esta noche en este interesantísimo debate con el ministro de Hacienda, Benigno López, sobre los problemas del gasto público de Paraguay. Y yo te quiero hacer un cálculo, Benigno, que creo que es muy interesante y creo que vos también lo vas a interpretar. Ahora los teléfonos tienen calculadora, ¿verdad? Entonces es más fácil. Vamos a suponer un maestro que se recibe a los 22 años, se recibió del colegio a los 18, hizo 4 años de magisterio, entró a trabajar a los 22 años y gana 5 millones de guaraníes. Aporta el 16%, es decir, el 16% de 5 millones son 800.000 guaraníes. Pero se jubila a los 42 años. O sea, durante 20 años, 240 meses, esta persona aporta 800.000 guaraníes. Entonces hacemos 800.000 por 240 meses, esta persona aportó 192 millones de guaraníes. Sí. Pero la esperanza de vida en Paraguay es de 72 años, o sea que durante 30 años esta persona tiene que cobrar, según la normativa, el 80% de su sueldo, o sea, 4 millones de guaraníes. Sí. Tiene que cobrar 4 millones de guaraníes durante 360 meses, que son los 30 años más o menos que en promedio va a vivir. Seguramente va a vivir más porque se van a encontrar otros temas que van a resolver los problemas de salud. Esta persona va a cobrar 1.440 millones de guaraníes, menos 192, que es lo que aportó. 1.248 millones de guaraníes va a tener que poner usted, señor. Porque esta persona no va a poner. Estos son los problemas jubilatorios bajados a la vida real. O por decirlo de otra manera, si aportó 192 millones de guaraníes, dividimos entre 4, esta persona tiene a los 46 años, o sea, 4 años después ya gastó toda la plata que aportó. Podemos ir un poco más a los 50 si es que le sumamos los intereses porque se invirtió ese dinero, etcétera, etcétera. Sumar el problema que ese dinero no se invierte, que está prohibido invertir, que tratamos de conseguir. Pero lo de la caja fiscal sí se puede invertir. Una parte, no todo. La parte que se presupuesta. Entonces habría que poder liberar por lo menos El 100%. Claro, que se pueda invertir, que pueda hacer a lo menos lo que hacíamos en IPS, va a poder invertir en CDA, en cualquier cosa. Hay un dinero que está parado y que no conseguimos convencer de la necesidad de que se pueda invertir ese dinero para generar renta para los jubilados. ¿A quién no se le convence? Y básicamente ni a los jubilados ni al Congreso. Pero el Congreso autorizó ciertas... Una parte. Pero la otra parte generalmente, y es un problema, ¿verdad? Yo voy a intentar otra vez volver a hablar con ellos, espero poder convencerles de la necesidad de que el dinero se tenga que invertir. ¿Qué leyes vas a presentar para tratar de cambiar algo de esto que estamos hablando? Y tenemos, o sea, primero un paquete de leyes que ya se viene trabajando desde hace tiempo, que son las leyes para mejorar el ambiente de negocios, ¿verdad? Se están terminando, que es mejorar la ley de quiebras, mejorar el proceso de constitución de sociedades simplificadas, y un par de leyes más. Yo quiero trabajar en una nueva ley del sector público. Del funcionario público. Del funcionario público, quiero trabajar en eso, ¿verdad? Creo que es importante poder tener una nueva regla de acá hacia adelante. Vamos a tener que movilizar muchos sectores de la población para apoyar una ley como esa. Pero yo creo que es fácilmente, ahí no tendríamos enemigos. ¿Por qué? ¿Verdad? Y porque no le afectaría a ninguno lo que está. Una ley para el que entra al día siguiente de que se hizo... Claro, y una ley que entra para decir, entonces, con el apoyo de la sociedad civil, que son los verdaderos financistas del funcionamiento del Estado, se podría entender como viable y yo creo que puede ser factible, ¿verdad? Yo creo que tenemos que resolver el tema de la caja fiscal,
darle la autonomía suficiente porque hay un compromiso constitucional que nunca se cumplió. Entonces generar una entidad que la maneje, que la administre y que la dirija. Un IPS público, digamos. Un IPS, no, porque no sería IPS público porque ahí no hay salud. Bueno, un fondo jubilatorio. Un fondo jubilatorio que se maneje de una manera más profesional y más eficiente. Que tenga su propio manejo, su propia gobernanza, su propia autoridad y que se adecue a las mejores prácticas, ¿verdad? Esas son las leyes que yo tengo en vista, y unas cuantas más también, pero esta es la que puedo hablar. ¿Por qué tenemos, los que no estamos involucrados en algo, tenemos que aportar al bienestar o a la jubilación de otros? Esto se puede entender como una suerte de equilibrio donde es importante que estos maestros, por ejemplo, que no aportaron, le paguemos entre todos la jubilación, o cómo debería ser la situación al final. Yo creo que deberíamos tener un gran diálogo para resolver este problema jubilatorio antes de que sea demasiado tarde. Y ahí tenemos que andar a hablar de 1000 cosas que no están contempladas. ¿Por qué tener que hacer después? Y porque seguramente ahora no está, el Estado también es patrón y no está haciendo el aporte que debería hacer como se hacemos en IPS o en tu empresa. O hacer un aporte por vos y un aporte hacia el trabajador, ¿verdad? Acá hace solamente el maestro. Entonces deberíamos buscar cómo resolver ese problema, tener un mecanismo adecuado de inversión y de colocación de los ingresos, de los recursos, y tener normas claras de que no te puedes jubilar a los 40 años. Si yo estoy pensando que a los 60 es pronto. Es más, los alemanes están diciendo que hay mucha gente que ya no se puede jubilar, ¿verdad? O los europeos en general. Y hay toda una discusión importante sobre porque esto es buscar el financiamiento, pues. Al final del día alguien va a financiar. Busquemos ahora, si sabemos que es el final de la película, y busquemos la forma de que sea adecuado y que sea sustentable y que sea sostenible. ¿Hay ambiente para eso? A veces pienso que sí, a veces pienso que no. ¿Cuándo pensás que sí y cuándo que no? Y cuando hablamos entre muchos de la sociedad civil parecería que hay mucho apoyo, pero cuando nos vamos y vemos los proyectos que se presentan y que salen, vemos que todavía fallamos en nuestra capacidad de diálogo y de convencer a la clase que tiene el poder político de resolver cuáles son las mejores prácticas para poder enfrentar un futuro sin estrés. Yo te iba a decir una cosa que a mí, de la cual yo me siento orgulloso como paraguayo, ¿verdad? Paraguay ha sacado a más o menos alrededor de 2,5 millones de personas de la pobreza en los últimos 15 años. ¿Sí? ¿Cómo lo ha hecho? O sea, hemos sacado a un 20, un 25% de nuestra población de la pobreza, y esta gente salió trabajando de la pobreza. La gente que salió de la pobreza salió con el orgullo de poder llevar el pan bajo el brazo. Sí. Hoy la pobreza extrema en Paraguay está cerca del 5%, casi nada, son poblaciones ya muy específicas, sectores marginados a los que hay que apoyar desde el Estado, pero hemos sacado a muchísima gente de la pobreza. Este modelo, del otro lado de la frontera, del otro lado del río, en Argentina, ha sido un modelo totalmente distinto. Sí. El modelo ha sido que el Estado gaste, que el que sea más rico se le suban los impuestos, se le suban hasta que su empresa deje de ser eficiente, y esa persona lo único que busque sea evadir para poder sobrevivir en el mundo empresarial, y ese dinero repartirle a la gente, sobre todo a los amigos políticos. Sí. Esto ha pasado en Argentina, esto ha pasado en Brasil. ¿No vamos avanzando en Paraguay hacia una Argentina? No, yo creo que no. O sea, yo creo que lo que menos tenemos que hacer es copiarle a nuestros vecinos hoy. Yo creo que tenemos que fortalecer un sistema de protección social adecuado. No tiene que ser solamente dar aportes, sino tenemos que enseñarle capacidades y tenemos que tratar que sigan saliendo de la pobreza trabajando, y con la ayuda, la transferencia debe ser condicionada, ¿verdad? No tiene que ser un regalo, ¿verdad? Y tenemos que evitar... Es difícil sacar esa transferencia después. Y es difícil sacar esa transferencia después. Porque es como una especie de derecho adquirido. Es una especie de derecho adquirido. Entonces, pero si vamos a dar o si vamos a seguir aumentando, tiene que ser con una finalidad para sacarle, o sea, condicionado a algo. Yo no quiero
que nos pase lo que lamentablemente pasa en la Argentina y en el Brasil. Quiero creer y me siento orgulloso de lo que ha hecho Paraguay en los últimos años, que ha permitido eso y otras cosas más, ¿verdad? Y entonces no debemos apuntar a ese. Hace poco tuve una discusión en el Congreso y me dijeron, la Argentina está haciendo esto, y bueno, justamente eso no hay que hacer. No sé qué es lo que está haciendo, lo que sea, no hay que hacer. Creo que tenemos un ejemplo acá. Basta poner un canal de televisión argentino para saber lo que no hay que hacer, ¿verdad? Creo que esta es una cuestión que es muy interesante y que creo que todo el mundo Y puede... tenemos que resolver el tema del consumo. ¿Cuál es el tema del consumo? Y hay gente que ha salido de la línea de comodidad, que es complicado de explicar porque políticamente está de alguna manera manchado de exceso en el pasado, la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? Y hoy se ha perdido un margen importante de beneficiarios de la tarjeta de crédito porque no tiene la capacidad para estar con las condiciones actuales de financiamiento. O sea, en otras palabras, una tasa de interés muy baja, en vez de beneficiar al pobre, No beneficia hoy a mí, que no somos ricos tampoco, ¿verdad? Porque tenemos un buen pasar. pero que estamos mejores que el resto posiblemente de la población. Esos datos son concretos y contundentes. Se va a presentar un proyecto de reforma. Tenemos que tener la capacidad de explicar y de convencer de que es así. Pero los datos son contundentes de que parte de la caída del consumo es porque la clase media baja no tiene más acceso a la tarjeta de crédito. Pero eso no se notaba porque venían los argentinos y Claro, venían los ya tenemos brasileños. que- ¿Cómo vamos incorporar ese consumo que ahora no hay? Una pregunta tal vez muy abstracta. ¿Hacia dónde se tiene que ir el Paraguay? ¿Cuál es el Paraguay soñado? ¿Cuál es esa patria soñada que vos tenés en la cabeza? Tenés la gran ventaja, tal vez, y la gran desventaja también, tal vez, de que tu hermano es el presidente de la República, ¿verdad? Con lo cual tenés un diálogo posiblemente mucho más fluido, por más que a veces entre los hermanos es hasta más complicada la cosa, pero este diálogo muy fluido y esta confianza te hacen pensar en qué Paraguay en el futuro y en qué Paraguay posible en el futuro. Yo quiero tener a fin, pensando en el corto plazo, poder estar hablando el 15 de septiembre del 2023. De que Con mucho menos pelo y mucho más canas. con mucho menos pelo, más cana y más panza seguramente. Estar hablando de que se empezó un proceso de transformación eficiente de la educación. Que nuestros niños van a tener un futuro mejor. Que se arregló el tema de salud. Que nuestra gente va a tener educación y salud de manera mucho más eficiente. Que se siga reduciendo el déficit de infraestructura. Que tenemos una justicia creíble. Que la gente sabe que si se va ahí no va a tener que deberle un favor a nadie, que va a hacer lo que tiene que hacer. Si metiste la pata te va adentro y si no, nadie te viene a joder para sacarte del problema y venderte una solución. ¿Y en economía? En la economía, tener una economía pujante, tener una economía ¿En qué sector? en todos los sectores. Yo creo que tenemos que apostar a la tecnología nueva, a la economía naranja tenemos que invertir, tenemos que hacer brillar a esos jóvenes. Estuve en una reunión con 40 jóvenes empresarios que yo no sabía que existían, se les llama los shapers, ¿verdad? Y tienen otro diálogo, tienen otra cabeza y tienen otra cosa que pensar. Tengo que fortalecerle a ellos. Tenemos que seguir haciendo lo que funcionó, ¿verdad? Tenemos que seguir apostando a un Banco Central independiente y creíble, que haga bien lo que hace, un fisco responsable y políticas públicas que permitan el crecimiento de todos. O sea, tener una reducción importante de la pobreza. No creo que podamos sacar todas, pero seguir. Si sacamos 2,5 millones en 15 años, que saquemos 1 millón más en estos 5 años va a ser un hecho positivo. Y que siga el Paraguay, que no caiga en vicios del pasado, que no tengamos ningún problema, que no nos complique la vida un tema de que explote un problema de la jubilación y porque no pudimos prever o no pudimos tener alguna medida que pensamos que es necesaria. ¿Qué exportamos en ese Paraguay? ¿Eh? ¿Qué exportamos, por ejemplo, en ese Paraguay? Sí, ¿qué quiere decir importar? Exportamos. ¿Exportamos soja en grano o exportamos software? Esa es la discusión. Ojalá podamos exportar las dos cosas, ¿verdad? Soja y software, ¿verdad? Ojalá
haya un impacto importante en la tecnología y que nuestros jóvenes puedan hacer, porque eso hacen todos los jóvenes hoy, ¿verdad? Varios países apostaron a eso. Pues yo me contento con sentar las bases para una educación y una salud de calidad desde el sector público. Vamos a un corte y seguimos con nuestro programa de hoy. Seguimos con el ministro de Hacienda en nuestro último bloque de la noche de hoy. Realmente una conversación creo que muy interesante. Y nos estabas diciendo, Benigno, antes de irnos al corte, qué es lo que querías, con qué soñás, básicamente. Y yo te preguntaba en un momento dado, ¿qué es lo que exporta Paraguay en esa patria soñada? ¿En qué extremos estamos? Y hay desafíos que son concretos de este tiempo, ¿verdad? Que no son en abstracto. Por ejemplo, la renegociación de Itaipú del año 2023. Sí. El Estado paraguayo se ha acercado de vuelta a Jeffrey Sachs. Sí. ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué se enmarca esta asesoría de un economista como Sachs? ¿Cuál es la posición que Paraguay debería tomar con este tema? Vos conocés muy bien lo de Itaipú porque sí. Conocés por dentro también. Estos son temas muy puntuales sí. de este gobierno. La buena noticia es que el miércoles y el jueves viernes va a estar acá, o miércoles y jueves va a estar acá Jeffrey Sachs. Va a estar hablando con el presidente de la forma en que se va a relacionar con el gobierno para ayudarnos justamente en eso y en muchas otras cosas más. El profesor Sachs está abierto a colaborar en estos 5 años con las políticas y entre ellos también con la educación, ¿verdad? Él es un pensador de la educación. En una reunión que tuvimos con él, cuando el presidente le contó de que de 10 chicos, solamente 4 terminan el colegio, él le dijo: pará, no hables más nada, esa es tu meta. Ningún otro programa va a andar si vos no tenés que de 10 terminen los 10. Y ahí yo te quiero ayudar. Pero yo creo que viene para enfocarnos. Y con respecto a Itaipú, yo creo que el desafío es obtener los beneficios y tener el diseño y la visión del impacto económico que va a tener Itaipú en Paraguay en los próximos 50 años. Ahí tiene que estar centrada nuestra estrategia, ¿verdad? Cómo hacer que esa obra inmensa que tenemos, 70.000 millones de dólares, de las cuales somos dueños de la mitad, pueda impactar en nuestra economía y darle riqueza a todos los paraguayos en los próximos 5 años. O sea, el impacto económico hacia adelante. ¿Y cómo vos ves esto? Y yo creo que van a haber discusiones que se van a hacer. Una cuestión es, usamos toda la energía y cada día que pasa vamos a usar más, ¿verdad? Podemos venderla a terceros. ¿Cuál va a ser el precio de lo que le vendamos a Brasil de ahora en adelante? Vamos a tener que tener otro precio. O vamos a sentarnos con expertos del área de diseñar políticas de usar Itaipú como un elemento de desarrollo energético, de desarrollo industrial. También puede ser una parte de la estrategia esa, ¿verdad? Jeffrey Sachs decía en su estudio, que lo hizo hace 5 años más o menos, decía: Paraguay tiene la oportunidad de ser uno de los primeros países verdes del mundo. Sí. Uno de los primeros países donde no se quema combustible. Sí. Lo que se hace es se usa electricidad para todo, todos los autos son eléctricos, toda la fuerza motriz es eléctrica y dejamos de quemar combustible. ¿Eso podemos pensar? Y yo creo que hoy ya es medio obligatorio pensar, porque ese es el mundo que se viene a nivel mundial también, ¿verdad? Nosotros tenemos todo acá. No pensar en eso sería... Hay un tema en eso, ¿verdad? Porque la gente dice, dentro de 10 años todos los autos van a ser eléctricos, pero no hay suficiente generación de energía para poner la energía a esos autos eléctricos. Entonces vamos a tener que quemar petróleo para producir energía y esa energía eléctrica va a mover los autos eléctricos, ¿verdad?
Paraguay tiene una opción de no hacerlo. Paraguay tiene una opción de oro. Si ese es el camino donde te dicen que se vienen los... Pero Itaipú y Yacyretá no alcanzan. Se acaban en el 2032. Pero depende, de acuerdo a tu consumo. O sea, si consumís va a acabar antes. Pero estamos consumiendo más. Pero, esa es una realidad que se viene. ¿Qué vamos a hacer para evitar eso? Y hay que hacer nuevas inversiones en otras represas. ¿Y cuáles son esas otras represas? Y hay que ver, yo creo que hay mucha posibilidad del lado argentino con el acuerdo este que tenemos, ¿verdad? Permitir seguir desarrollando nuestro parque energético. Y es un desafío que tenemos ahí, ¿verdad? Itaipú, lo que hablamos siempre en el FEI, que ahora has hablado lo mismo, la gente en el FONACIDE, esos fondos no son eternos, ¿verdad? O sea, yo estoy pensando Becal, que es un producto exitoso. Con nuestros jóvenes en los 2024 en adelante, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a financiar sus becas? Esto termina en 2023. Que sean los de Becal los que financian a los nuevos becales. Reíte, yo pensé en eso. Por supuesto, pero... Yo pensé en eso también. Pero, o sea, tenemos que sentarnos a pensar y a pensar en las cosas serias, ¿verdad? Tenemos desafíos muy importantes, ¿verdad? Y la convicción de que podemos dejar un país encaminado. ¿Se puede venir? Yo creo que se puede, si todos nos ponemos de acuerdo, que es lo que cuesta. Nos vamos a poner de acuerdo. Y yo confío en la capacidad política del presidente. ¿Y la tuya? Estás en un cargo que, aunque no quieras, es político. Sí, pues yo no soy yo no tengo esa capacidad que él tiene, ¿verdad? Él tiene una capacidad admirable en ese sentido de ser componedor, sentarse a hablar, conversar, convencer, ¿verdad? Yo confío mucho en eso porque el desafío de todos, o sea, si le va bien, nos va bien a todos, ¿verdad? O sea, encontrar la fórmula mágica de poder acordar procesos importantes de cambio. Yo creo que estamos en eso en estos 5 años. No podemos seguir así, no nos van a perdonar a la ciudadanía que la educación siga siendo la misma, que la salud siga teniendo los mismos problemas, no hay medicamentos en tal parte, no tengo cama en IPS, la ambulancia se quedó. Tenemos que pasar eso. Ya es suficiente. Ya es suficiente, ya está harta la gente de eso. Así es. Ojalá se cumplan muchas de estas cosas que soñás, y creo que es el sueño de muchos paraguayos. Benigno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una conversación riquísima para entender un poco la situación en la que estás y en la que está el gobierno. Gracias, Manuel, por la invitación y siempre da gusto hablar contigo. Bueno, muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana.